Entonces, si ustedes tienen sus Biblias y quieren ir a sus Biblias, vamos a estar en el capítulo 12 del libro de los Romanos, en el versículo 2. ¿Ok? Si ustedes quieren saber qué se dijo en el versículo 1, vamos a estar subiendo ese mensaje en los siguientes días. Hoy yo voy a empezar a partir del 2, pero no se preocupen porque les voy a estar dando, vamos a hacer un repasito corto de lo que hemos visto a lo largo de este rato también, para las personas que no han estado con nosotros todo este tiempo. Entonces déjenme leerles el texto que nos toca hoy. Dice así la palabra de Dios: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hay un decir muy común en los círculos de salud. Para los que no saben, yo estuve metido en el tema de ejercicio y salud por mucho tiempo. Y se dice mucho en esos círculos que uno es lo que uno come, en temas de nutrición. Y biológicamente uno podría decir que eso es cierto. Cuando nuestro cuerpo digiere la comida, la tiende a descomponer en partes muy pequeñitas que son absorbidas por los intestinos. Y eso es enviado a todas las células del cuerpo. Y luego esas mismas partículas se dividen en partículas más chiquitillas todavía y se vuelven los componentes esenciales que hacen que la célula funcione. Entonces eso nos enseña de una manera como vacilona que si nosotros le metemos papitas fritas a nuestro cuerpo todo el día, nuestro interior va a estar compuesto de los elementos que esas papitas fritas tienen. Entonces uno básicamente no es lo que uno come, porque todo lo que uno come termina siendo el combustible que el cuerpo usa para existir. Y entonces nosotros los que hemos estado metidos en todo el tema de salud, si le damos a nuestro cuerpo alimento saludable, nuestras células van a estar conformadas de las micropartículas que componen esos alimentos. Entonces, por ejemplo, si uno come zanahoria, resulta que la piel se le pone más bonita. Bueno, dicen, yo nunca he comido suficiente zanahoria para que la piel se me ponga más bonita. Si uno consume suficiente colágeno, las articulaciones de uno se vuelven más saludables. Y si nosotros llevamos esto como el extremo lógico, el tema de nutrición y salud, soberanía de Dios y mundo caído aparte, nuestros cuerpos casi que siempre van a ser un reflejo del alimento que nosotros le damos. Ahora, esto no es un tema de si uno le da alimento o no le da alimento al cuerpo. Uno siempre le da alimento al cuerpo. El tema es qué tipo de alimento le doy al cuerpo. De eso va a componer cómo se ve mi cuerpo. Lo que nuestro texto nos va a explicar hoy es que nuestra alma funciona de una manera muy parecida. Nuestra mente funciona de una manera muy parecida. Nosotros verdaderamente somos lo que nosotros comemos. Y nosotros, igual que el alimento físico, ¿verdad? Comida, nosotros siempre vamos a estar comiendo algo. Igual en nuestra mente, nosotros siempre vamos a estar metiendo en nuestra mente cosas. El tema es ¿qué? Y como les dije hace unos meses, la gran pregunta del ser humano no es si adora o no adora a Dios. Estamos en una serie de 6 semanas que trata de adoración. La pregunta no es si el ser humano adora o no adora. El ser humano está hecho para adorar algo. El punto es a quién adora y cómo lo adora. Entonces voy a hacerles un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo estos días. Venimos aprendiendo a lo largo de 6 semanas que el tema más grande de la creación y de nuestra existencia es adorar. Somos personas, somos seres humanos que vinimos a este mundo a adorar, a colocar algo como sumo gozo, como supremo en nuestra vida y dedicar nuestra existencia a eso. Todos los seres humanos venimos cableados de esa manera, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios precisamente para adorarlo a Él y que nuestra vida entera se vuelva exactamente de eso. También vimos hace unas semanas que nosotros pecamos por no querer adorarlo a Él y más bien adorarnos a nosotros mismos diciendo yo tomo las decisiones que yo quiero tener con respecto a mi vida, no Dios. Y la razón por la cual el ser humano está perdido, el mundo está caído, hay miseria, es precisamente esa. El ser humano cambió el foco de su adoración de Dios a sí mismo. Vimos también que Cristo vino a este mundo precisamente a rescatarnos de esa autoadoración que tenemos nosotros para poder adorar finalmente a Dios, que es para lo que nosotros fuimos hechos. Vimos también, y lo vamos a ver al final de esta serie, que cuando nosotros muramos y nosotros creemos en el Señor Jesús, lo que vamos a estar haciendo por toda una eternidad no es otra cosa que adorar al Señor día y noche. Entonces todo gira en torno a esa palabra, adorar. Vimos también que adorar, en términos sencillos, es asignarle a un objeto supremacía en nuestro corazón y en nuestra mente. A un objeto
yo le asigno el máximo valor, la máxima importancia, la máxima grandeza, y yo atesoro y protejo ese objeto con todo lo que yo tengo. Es apuntar todo lo que tenemos hacia ese objeto. Y vimos que lo que nos manda la Biblia a nosotros es que ese objeto sea Dios. Vimos también la semana después de esa que Dios nos manda que nuestra adoración hacia Él sea en espíritu y en verdad. Que Dios quiere que nosotros lo adoremos con nuestra mente y con nuestro corazón, con nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. También vimos que Dios no quiere que lo adoremos como nos da la gana a nosotros, sino quiere que lo adoremos como Él quiso que lo adoraran y Él estipuló en su palabra que lo adoraran. Vimos que ambas cosas, pensar y sentir, van de la mano a tal punto que nuestro ser interior dirige nuestros pensamientos y nuestros sentimientos más excelentes hacia el objeto más excelente que existe, que es nuestro Dios. La semana que sigue vimos que es imposible adorar a Dios de esta manera si no tenemos una imagen adecuada de Él. Si yo no sé quién es Dios, ¿cómo puedo adorarlo? ¿Cómo puedo amarlo si no lo conozco? Muy difícil darle todo a alguien a quien yo no conozco. Y si yo no entiendo la maravilla de Dios y la desgracia de mi ser, yo no voy a tener la inclinación de darle todo lo que yo tengo, básicamente. No voy a ver la salvación como un tema importante, porque ¿de qué me está salvando Dios si yo no soy tan malo después de todo? Es muy difícil ver nuestra suciedad, nuestra insensatez y nuestro pecado sin tener el contraste del Dios perfecto y bueno, porque el ser humano siempre se va a comparar con algo. Y nosotros lo que usualmente hacemos es que nos comparamos con alguien más malo, más tonto, más inferior en nuestra cabeza que nosotros, y eso nos hace sentir a nosotros bien. Pero cuando nos comparamos con el estándar del Dios perfecto y divino, nos damos cuenta que caemos muy por debajo de lo que es ser verdaderamente bueno. Y cuando nos damos cuenta de ese contraste que hay entre la perfección y pureza de Dios y la maldad que hay en nuestro corazón, ahí es cuando le clamamos a Él y le decimos: Señor, sálvame porque yo soy un pecador. Y nos damos cuenta que hay perdón de pecados en Cristo. Nos damos cuenta que Él da su vida por nosotros para que nosotros no tengamos que pagar nuestro justo castigo. Y vemos ahora que ante tal gracia y tan amor de Él hacer eso por nosotros, lo único que podemos decirle a Dios con toda la gratitud que nosotros tenemos es: aquí estoy, Señor, heme aquí, haz conmigo lo que vos querás. Eso es como un mini resumen. Y luego ustedes vieron la semana pasada que ante las misericordias inimaginables de Dios, ante todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, ¿qué puede ofrecer uno aparte de gratitud y entrega? Uno no puede ofrecer nada, uno no tiene nada que ofrecerle al Señor. Antes de que lo salvara, ¿qué le va a ofrecer uno después? Nada tampoco, solo uno mismo. Y la semana pasada ustedes vieron qué es lo que hace un corazón que acaba de entender la misericordia de Dios con él. Decía el capítulo 12, versículo 1, si ustedes andan por ahí, que fue lo que vieron la semana pasada. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, o sea, todo lo que Dios hizo por ustedes, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Entonces, en vista de que Dios hizo todo por nosotros, en gratitud nosotros deberíamos darlo todo por Él. John nos habló también que la salvación de un hombre interno por necesidad debe manifestarse en la entrega de un hombre externo también. Que eso es lo que nos está diciendo el versículo 1. John también nos explicó que lo que antes eran sacrificios muertos, cuando ustedes vean la Biblia, que la gente entregaba como carneros y entregaba toros y entregaba palomitas, y cuando uno ve en diferentes culturas que la gente ofrece sacrificios y hace cosas, al final del día no expían culpa alguna. Pero ahora, en vez de dar sacrificios muertos que servían para expiar culpas y aplacar dioses, ahora más bien los sacrificios que le damos son sacrificios vivos, porque somos nosotros. Ahora, en vez de tener que dar un sacrificio, ahora nos toca ser un sacrificio. Son dos cosas muy distintas. En vez de darle sacrificios a Dios, ahora yo soy el sacrificio en cada cosa que yo hago, en cada cosa que yo pienso, en cada obra que yo hago. Es ser en vez de hacer. Y si esa no es la esencia, lo que es adorar a Dios, yo no sé qué es. Es ser un sacrificio vivo y agradable para el Señor. Todo ahora, nuestro cuerpo ahora le dice que no a todo para decirle que sí a Dios. Y ser cristiano o
O adorar al Señor no es un tema de yo le doy un poquito a Dios, Dios me da un poquito a mí, sino que lo que nosotros vemos es que nos manda este texto a entregar absolutamente todo lo que tenemos a Él y confiar en aquel en quien nosotros nos entregamos. No es que el cristiano tiene una segunda oportunidad y luego una tercera oportunidad y una cuarta oportunidad, no es eso, sino que desde la sangre de Cristo son sencillamente una nueva vida. Es un cambio absoluto. Ahora uno no pone un corderito en un altar, ahora se pone uno mismo ahí. No guardamos nada tampoco, sino que va toda la carne al asador. En el Antiguo Testamento los sacrificios se hacían con todo el animal, algunos de los holocaustos, y tenía que consumirse todo. De la misma manera el cristiano se tira todo a ese asador, para que no quede nada de él, y todo eso sea para el Señor. Eso será un sacrificio vivo. De hecho, si ustedes quieren entender qué es adorar al Señor de la manera más gráfica posible, es eso. Solo imagínense ustedes tirándose a un asador. En vez de un cordero, ¿verdad?, que se usa para expiar culpas y agradar a un Dios, ahora son ustedes que se mandan a ese altar. Y en esencia, lo que nosotros hacemos haciendo eso es que al hacer eso decimos: Señor, todo mi ser es tuyo, no es mío. Todo mi ser es tuyo. Y en ese asador van nuestros anhelos, nuestras metas, nuestras finanzas, nuestros planes, nuestra familia, nuestra manera de hablar, de trabajar, de disfrutar, de descansar. Todo va a la parrilla. Todo. Uno dice: yo quería acaparar este montón de cositas para mí. Todas son tuyas, Señor, absolutamente todas son tuyas. Y no es algo que se hace de manera mecánica o religiosa, no es como que yo me voy al asador como: ay, qué pereza, me toca. Sino que uno gozosamente va y le entrega al Señor todo lo que uno tiene. Tampoco es algo que hacemos sin entender, como nosotros vimos hace un par de semanas, sino que nosotros hacemos que con nuestro entendimiento, y como nos dice el texto que yo les dijo ayer, es por medio de nuestro culto racional. Nosotros estamos entendiendo lo que estamos haciendo. Y cuando ustedes ven la palabra culto racional en sus Biblias, también en otras traducciones se le dice adoración espiritual, porque son muy parecidas. Culto, cuando ustedes ven culto, la palabra culto es adoración, es servicio religioso. Y racional es que uno está entendiendo lo que está haciendo, tanto en espíritu como en mente. Entonces nosotros entendemos que lo que estamos haciendo, e intencionalmente, usando nuestro intelecto y nuestra mente, escogemos ser un sacrificio vivo para el Señor. No es mecánico, no es religioso, no es que yo apago mi cerebro, sino que yo entiendo verdaderamente lo que yo estoy haciendo. Es una adoración razonable. No intelectual meramente, sino es que yo sé lo que está pasando. Y si nos ponemos a pensar, lo único razonable, racional y verdaderamente espiritual para un ser humano es verdaderamente rendirle adoración completa a Dios, dando nuestro cuerpo entero como un sacrificio vivo para Él. No hay nada más inteligente que eso, solo que uno no quiere hacerlo. Pero aquí va el problema de lo cual trata este sermón, porque esto era solo la introducción. El problema es que eso no es fácil. Eso que yo acabo de decir no es fácil para una persona. Entregarle todo lo que tiene al Señor y vivir para lo que el Señor quiere, no para lo que esa persona quiere. No es fácil. Negarse uno mismo y negar placeres menores por alcanzar placeres mayores de Dios en Cristo no es sencillo para una criatura que cree que lo mejor de esta vida es comer, beber y reír. Es muy difícil cuando una persona cree que la vida se trata de esas cosillas, renunciar a esas cosas para buscar cosas mejores. Entonces el problema del ser humano no es que desea mucho, más bien es que se conforma con poco. El problema es que verdaderamente nosotros nos contentamos con poquito. Dios nos tiene a nosotros festines espirituales y una vida gloriosa de conocerlo, y uno prefiere hacer tonteras que no tienen sentido. No es que Dios nos dice a nosotros: no hagan este montón de cosas que son espectaculares, adórenme a mí. Es todo lo contrario. Lo que ustedes están haciendo es una completa tontera a la par de lo que yo los hice a ustedes. ¿Cómo se confrontan con eso? Entonces el ser humano cambia la excelencia de Dios por las bajezas humanas. Es como decir que nosotros preferimos plástico que oro, y no estamos educados en distinguir el valor bien. No estamos tampoco educados acerca de qué cosas merecen nuestros afectos. No sabemos. Y es tan triste que nuestro corazón se conforma con tan poquito, que un partido de Saprissa y la Liga a muchos de nosotros nos trae más alegría que una noche de oración con Dios.
porque el ser humano se conforma con poco, en vez de perseguir lo mejor. Nuestra mente es tan bajita que atesora más una serie de tele que una hora en la palabra. Nuestra mente está tan acostumbrada a nuestro pecado que nosotros nos conformamos con lo fácil y lo inmediato y dejamos ir lo valioso y lo duradero. Pero la solución de esto está en el texto de hoy. Vamos a ver cómo podemos realmente ser adoradores verdaderos y se los voy a dejar en 3 partes, nada más. La primera es no amoldarnos a las prácticas de nuestra época. Creo que nos va a decir el texto. La segunda es dejar a Dios transformar nuestra mente. Y la tercera es usar esa nueva mente para discernir cuál es la voluntad prescriptiva de Dios. Yo sé que son muchas palabras, pero vamos a ir una por una. Entonces vamos a empezar con lo primero que ustedes vieron en el texto de que dice no se adapten a este mundo o no se conformen, si ustedes tienen Reina Valera. Entonces antes de ir palabra por palabra, un poquitito de filosofía cristiana. Lo bonito de la vida, y si ustedes se han dado cuenta a estas alturas, la vida es bonita por los afectos y por los sentimientos que uno tiene. Felicidad, paz, gozo, mansedumbre, todas esas cosas que uno siente. Y lo que hace que la vida sea buena es que estos sentimientos prevalezcan. Pero no sé si ustedes se han dado cuenta, esos sentimientos no se producen solos. Yo no puedo decir, quiero estar feliz, y estoy feliz. Yo no puedo producirlos de la nada en mí. Yo no puedo decir, quiero sentir perdón, e inmediatamente, ¡pling!, siento perdón. Yo no puedo decir, quiero sentir gozo en un vacío, solo decir, quiero estar demasiado gozoso en ese instante. No puedo, ¿verdad? Porque yo no puedo nada más como sacarlos de la nada. Sino que los sentimientos, nosotros nos damos cuenta en la vida y en la Biblia, son consecuencia de nuestros pensamientos. Uno piensa cosas y luego uno siente los sentimientos correspondientes a esas cosas. Entonces, cuando llega un pensamiento a nuestra mente desencadena los sentimientos correspondientes a ese pensamiento. Entonces, lo que uno piensa realmente determina lo que uno siente. Y lo que uno piensa, curiosamente, lo determina en lo que uno cree. El set de creencias que yo tengo en mi cabeza va a determinar cómo yo voy a discernir todo lo que está pasando en mi vida. Y ese discernimiento va a producir en mis sentimientos que son lógicos con lo que está pasando por mi cabeza. Entonces, de cierta manera, las cosas entran por nuestra mente, la mente la procesa y después el corazón siente las cosas. Así es como el ser humano navega por la vida. Entonces, les voy a dar un ejemplo muy tangible para no andar como por ahí en el aire. Digamos que yo tengo una creencia arraigada en mí y yo creo que las personas deben llegar temprano. La gente tiene que llegar temprano, siempre. Y si la gente no llega temprano, es que son unos desconsiderados. No valoran mi tiempo, no valoran nada de lo mío. Son unos irrespetuosos. Y eso es una creencia que tengo arraigada en mí. Entonces, un día llega tarde una persona. Digamos que Gabo llega tarde. E inmediatamente cuando Gabo llega tarde, porque yo creo que los que llegan tarde son unos desconsiderados, ¿qué es lo primero que yo pienso? Que Gabo es un desconsiderado, ¿verdad? Porque llegó tarde. Entonces mi mente empieza a discernir estas cosas. Y apenas yo pienso que Gabo es un grandísimo desconsiderado, entonces ¿qué es lo que yo empiezo a sentir? Chicha, enojo, impaciencia. Y empiezo a comportarme como se comporta el resto de las personas cuando sienten estas cosas. O si logro como frenarlo un poquitito, más bien empiezo a sentirme como arrogante. Empiezo a decir, él es un desconsiderado, pero yo voy a mostrarle gracia porque yo soy muy paciente. Ahora, si yo por otro lado creo que la gente llega tarde porque los seres humanos somos muy incompetentes con el manejo del tiempo y sencillamente nos distraemos y llegamos tarde a los lugares, entonces cuando Gabo llega tarde, ¿qué es lo que voy a pensar? Dice, le complicó la mañana. Y todo lo que sucede a partir de ahí son sentimientos distintos, son respuestas distintas, todo es distinto, porque tengo una creencia diferente. Si yo también además creo que yo soy un pecador igual de desordenado, más bien voy a verlo con empatía. Entonces, la manera de cambiar lo que nosotros sentimos, verdaderamente lo que hay en nuestros corazones o nuestros afectos, es educar nuestra mente con las grandes verdades de Dios. Y cuando uno empieza a cambiar las creencias inútiles de uno por las creencias que están en la palabra de Dios, el resto de la cadenita empieza a acomodarse. Porque es la comida que le estamos dando. Y si creencias determinan pensamientos, ¿ustedes qué creen que pasa cuando metemos a nuestra mente las creencias del mundo?
¿Qué pasa cuando yo empiezo a creer lo que los que no son cristianos creen? Es como meterle papitas fritas al cuerpo. Le estoy metiendo cosas que no sirven a mi cabeza y lo que va a salir de ahí es exactamente igual a lo que yo le metí. Por eso nos dicen, no se adapten a este mundo, o no se conformen o no se amolden. Pablo nos está diciendo a nosotros que no podemos tomar la forma del mundo en el que vivimos, no podemos adoptar las creencias que ellos tienen, porque son fundamentalmente distintas a las de la Biblia. No podemos creer lo que ellos creen ni hacer lo que ellos hacen. Y cuando ustedes ven la palabra mundo, no significa universo, significa época, en este caso particular. Son las creencias de la época, no se amolden a lo que hace la gente hoy en día. Pablo nos dice, no tomen su mente, o sea, el culto racional del versículo pasado, para amoldarlo al mundo. No lo hagan. Cristo no entra en ese molde, ¿me explico? La vida cristiana no entra en ese molde. Yo he visto muchas veces cristianos que quieren vivir una vida santa, pero sencillamente no pueden hacerlo porque tienen todo un set de creencias que nada que ver con la Biblia y no calzan, sencillamente, no calzan. Cristo no entra en el molde de esta era. Cristo tampoco es suplementado por esta era. Yo no puedo ser cristiano con un pie y con el otro pie creer cosas que van en contra de lo que el Señor me dice. Cristo tampoco trabaja de la mano con los pensamientos de esta era. Porque los pensamientos y costumbres de esta era están centrados en el hombre y sus deseos egoístas. Todos están centrados en el hombre y sus deseos egoístas. Haga plata, haga aquí, tenga acá, no se deje, quiérase a sí mismo. Todo el montón de tonteras que uno escucha, ¿verdad? Todo ese montón de tonteras que uno escucha a sí mismo, que uno escucha, todas están centradas, todas tienen el hombre como su centro. Todas. Entonces yo no puedo sencillamente meter esas siendo yo alguien que decidí que le voy a dedicar mi vida entera al Señor. Yo no puedo amoldarme a este mundo. ¿Qué tiene que ver el Señor con Satanás o el bien con el mal? Las creencias de este mundo, dice la Biblia, son insensatez para Dios. De hecho, 1 Corintios 3:19 nos dice, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. O sea, toman el pensamiento más sabio del mundo, de la época, y es a la par de lo que Dios dice en su palabra, necedad e insensatez. Y uno dice, quiero un poquito de esa necedad. Entonces lo que Dios está diciendo es, no lo haga, no lo mezcle. Y viceversa también, ¿verdad? Para el mundo, la sabiduría de Dios es necedad. Déjenme leerles un texto muy bonito que está en 1 Corintios 1:20. Tal vez Gabo pueda llegarle, y si no, nada más escúchenme, voy a ir despacito. En 1 Corintios 1:20, que Pablo está hablando exactamente de esto. Dice Pablo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? O sea, ¿dónde está la gente inteligente de este mundo? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y vean esto al final, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. El mundo siempre va a ir en dirección contraria con lo que la Biblia dice, porque les parece una insensatez. Y lo que nos dice la Biblia es que eso siempre va a ser así. Y lo que el mundo haga medio va en contra de lo que Dios está mandando, porque parten de lugares distintos. Uno busca a Dios como su centro, el otro se busca a sí mismo como su centro. Y lo que está diciendo Pablo es que estas cosas no se mezclan. No se mezclan, no van de la mano. En el mundo a ustedes les va a decir, por ejemplo, que la carrera es más importante que la familia. El mundo les va a decir a ustedes que las riquezas son más importantes que el evangelismo. Si yo tengo una plática extra, la gasto en mí. Dios guarde para apoyar al evangelio, porque eso es lo que dice el mundo. Es para mí, yo necesito para mí. El mundo nos enseña a nosotros que la comodidad es mejor que el sacrificio. Que yo debería tratar de estar cada vez más cómodo y mejor, en vez de más bien estar tratando cada vez más de negarme a mí mismo.
Y cuando uno ve a un cristiano que está más bien tratando de vivir para el Señor y negarse a sí mismo, ¿qué es lo que la gente del mundo le dice? No, quédate un poquito, trástate mejor, chineate un toque, cuídate. O sea, tampoco es para... Porque van totalmente en contra. Totalmente en contra. El mundo le dice a uno que uno tiene que amarse a uno mismo en vez de negarse a uno mismo. Por amor a todo en esta vida, nunca digan yo tengo que amarme a mí más. Ya ustedes se aman más que suficiente. Lo que necesitamos es amar al Señor y amar al prójimo. Amarse a uno mismo es una estupidez. Discúlpeme la palabra. El mundo le dice a uno que hay que escuchar el corazón de uno, que es la fuente de todo lo malo que hay en uno, en vez de escuchar la palabra de Dios. ¿Usted nunca ha escuchado eso? Escuchen a su corazón. Y la Biblia dice el corazón es engañoso. Y incontables cosas más. Pero si uno escucha lo que el mundo tiene que decir, uno mete en el procesador de uno esas cosas y de alguna manera trata como de cristianizarlas y eso no funciona. Jesús y el mundo no se unen para que nosotros tengamos como una teología moderna del siglo XXI. Si dejamos que las creencias del mundo entren, nos vamos a moldar a ellas. Y si hacemos eso, rápidamente vamos a tener la vida que ellos tienen y vamos a sentir las mismas cosas que ellos sienten. Entonces, paso número 1 es rechazar totalmente las creencias de la época. Rechazarlas. Nos toca también rechazar las conductas de la época. Yo me acuerdo que, ayer de hecho, ayer yo estaba en una reunión de excompañeros del cole. No los veía hace 14 años. No los veía hace demasiado. Y nos sentamos. Les va a hacer gracia. Y yo llevaba mucho rato sin verlos. Y estaban ahí todos. Yo les digo, una pregunta. De toda la gente que está aquí, ¿cuál es la historia como más como rara, como loca de transformación que hay como de esta clase? ¿Verdad? Yo estaba pensando que iba a decir como, y no sé, tal persona se hizo domador de leones y el otro se fue a la NASA y aquel empezó a fotografiar medusas, no sé, como loqueras, como, y jamás habría pensado que esta persona. Y me acuerdo que todo el mundo, porque ninguno es creyente, todo el mundo se dio media vuelta y se me quedó viendo a mí, como, de usted. De usted. Y yo, como yo tengo una vida como súper rutinaria y X. Es como, no, usted está como loco. ¿Verdad? Es como al revés a todo lo que hacemos. Y se me quedó grabado en la cabeza, se lo conté a mi esposa hoy en la mañana. Y yo, porque es así, me explico. El mundo debe decir, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Qué les pasa? No se parecen a mí en nada. Pero a nosotros nos cuesta, porque nosotros tememos el rechazo. Y no nos damos cuenta que lo que hace el mundo termina en muerte y en miseria, aunque se sienta bien en el momento. Ahora, si yo les dijera a ustedes que la vida cristiana es una vida solo abstenerse de cosas y no haga, 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 y es una vida miserable también, porque cuesta mucho vivir en un vacío, cuesta mucho solo abstenerse de cosas. Si yo paso, por ejemplo, y yo tengo un jardín, y lo único que yo hago en mi jardín es arrancar cizaña día y noche, lo que va a pasar es que nada más voy a tener un jardín de solo tierra, porque no planté nada, solo arranqué cizaña. Y solo va a estar ahí la tierra lisa. Por eso Pablo nos dice qué hacer en vez de amoldarnos al mundo. Él dice, no se amolden al mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Entonces, la manera en la que yo no me amoldo al mundo es transformando mi mente. Ya eso es algo más proactivo y más ofensivo. ¿Okay? Lo que nosotros queremos es que nuestra mente se transforme, que la manera que nosotros pensamos se transforme, que nuestras creencias se transformen. Y de ahí en adelante todo el resto de comportamientos van a fluir. Porque yo no puedo tratar de hacer cosas en las que yo no creo, es imposible. Eso se llama legalismo o hipocresía. Porque ¿cómo reconozco el mal, por ejemplo, si no tengo claro qué es el bien? No sé. ¿Cómo vivo una vida santa si no sé por qué vivirla? Y es como decir, porque fulano lo está haciendo y esto es lo que hace la gente de aquí. Pero el punto no es solo imitar las conductas de otras personas, es que seamos transformados. Y lo bonito es que el original está en una cosa que se llama pasivo continuo, que no es transfórmense ustedes mismos, como vayan y hagan las cositas que los transforman a ustedes, sino que lo que significa más es sean transformados. Eso significa dos cosas. La primera, no es uno que se transforma a uno mismo. Sean transformados es que alguien más lo transforma a uno. O sea, Dios nos transforma. Yo no puedo autotransformarme.
Pero la segunda es que es un proceso continuo. Sean transformados día tras día, tras día, tras día, tras día. No es que yo entré por una puerta, fui transformado y salí y ya esto no vuelva a suceder, sino que es un proceso continuo de transformación. Día tras día yo tengo que estar dispuesto a que el Señor transforme la manera en la que yo veo el mundo. Tengo que dejar que el Señor bote lo malo y meta lo bueno, y lo tengo que dejar, además. Debo informarme, además, y estar dispuesto a aceptar las verdades para que el Señor me transforme. Tengo que estar dispuesto a aceptar lo que sea que Él me quiera hacer. Y si ustedes se dan cuenta, entre transformarse y amoldarse hay una diferencia muy grande. Cuando yo me amoldo a algo, yo sigo siendo yo, solo que entro en un molde distinto, solo cambié mi forma. Es como un camaleón, por ejemplo, que a veces es de un color, a veces del otro, pero es un camaleón al final del día. O es como el agua, que el agua se adapta al envase en donde está. Puede estar en una botella, puede estar en un vaso, puede estar en un tarro, y se adapta al molde en el que está. Pero una transformación es un cambio irreversible. Por ejemplo, una mariposa no puede volver a ser un capullo y de vuelta a una larva. O un queque no puede volver a ser harina. De la misma manera, una mente transformada por Dios no vuelve a las cosas del mundo. Esa es la diferencia. Ahora, ¿cómo hace uno eso? ¿Cómo es uno transformado por Dios? Lo dice después esto. Vean qué bonito. Mediante la renovación de su mente. Si la mente es la puerta por donde entra todo, entonces ahí es donde nosotros ponemos la mira. El medio por el cual somos transformados es por la mente. No es que yo voy a ir a algún lugar a sentir cosas locas, sino que lo que nos está diciendo Dios es que lo que transforma el ser no es ir a buscar sentimientos, no es ir a buscar experiencias, no es ir a buscar peregrinajes, no es irme a un monte muy alto y sentir la presencia de Dios en el viento. No es escuchar canciones cristianas que suenan demasiado bien, no es repetir la misma palabra 77 veces, aunque no es ninguna de esas cosas. Es sencillamente renovar nuestra mente. Eso es lo que transforma al ser. Si decidimos poner nuestra mente en nuestra mente, si decimos meter aquí todo lo que es de Dios, nuestro interior se va a transformar día a día. Día a día. Entonces piénsalo por un instante ahorita. ¿Qué consumen ustedes en su día a día? ¿Qué es lo que ustedes están metiendo en su cabeza día a día? ¿Qué aprenden ustedes en su día a día? Algo aprendemos porque la mente no se apaga. ¿Qué es lo que ustedes están metiendo ahí? Porque eso es lo que va a determinar sus conductas, sus sentimientos, sus afectos, sus creencias, su vida. Si ustedes ven, por ejemplo, hora y media de TikTok o Instagram o redes o Snapchat o alguna de esas cosas, y están 1 hora a la semana aquí en la iglesia con nosotros, la mente de ustedes es 9 décimos redes sociales y 1 décimo de Cristo. Y es lo que es. Llamaría a decir que es distinto, pero es así. La semana tiene un montón de horas. Ahorita yo estoy hablándoles por 1 hora si es que me va bien. Pero si nosotros disponemos nuestra mente al Señor y decimos, ¿saben qué? Lo que entra aquí va a ser cosas que le agraden a Dios y nada más. Lo que entra aquí va a ser cosas que me permitan conocer a Dios y nada más. Si nosotros disponemos nuestra mente al Señor y decidimos conscientemente, y no como ruido de fondo, yo no estoy diciendo, bueno, voy a poner los evangelios ahí en el carro mientras llevo a los chiquitos al cole y estamos en todo un desmadre, pero lo que está sonando es el evangelio. Entonces estoy como, no, yo digo realmente prestar atención. Prestar atención. Es llenar la mente de Él. Vamos a ser absolutamente transformados. Totalmente. De hecho, es muy posible que si yo agarro los teléfonos de ustedes y veo las redes sociales que ustedes ven, o veo el canal de YouTube que ustedes ven más, o veo las películas de Netflix, o lo que sea, las creencias y comportamientos de ustedes se van a ver muy parecidas a las cosas que ustedes están viendo. Cómo ustedes reaccionan, cómo ustedes piensan, cómo ustedes hablan, qué creen que está bien, qué creen que está mal, cómo ustedes se visten, todo ese montón de cosas. Yo estoy 100% seguro, yo puedo una relación directa entre el contenido que ustedes consumen y cómo ustedes se comportan. Y lo que nos dice el Señor a nosotros es que como eso es cierto, entonces el medio para transformar cómo nosotros somos es consumirlo a Él. La mente nuestra no tolera vacíos, algo tiene que entrar, algo tiene que entrar.
Si nosotros estamos tratando como de huir de tentaciones y decir, no, 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 que no venga lo malo, que no venga lo malo, uno va a ceder porque no es un tema de fuerza de voluntad. Es un tema de llenar la mente con cosas que sí valgan la pena. Y lo lindo de un cristiano es que Dios les promete a todos ustedes y a mí que ahora sí tenemos una inclinación natural por las cosas de Él. Antes no, antes cuando uno no era creyente, no sabía nada del Señor y no estaba muerto en pecado, uno veía algo de Dios y más bien uno, Pero ahora lo que nos dice el Señor es que tenemos ahora un nuevo corazón que sí atesora estas cosas. O sea, un toque que se me perdió, esto que yo tenía por acá. Y si yo no tengo esto por aquí, créanme que no les va a gustar lo que sigue, lo que queda de nuestro ratico juntos. Y ahora sí. Entonces, Pablo nos dice que no dejemos que entre lo malo. O sea, no, eso es no adaptarnos al mundo, no amoldarnos al mundo, no conformarnos al mundo, no hacer lo que ellos hacen, no pensar lo que ellos piensan. Sino que más bien dejemos que entre lo bueno, que es que se renueve nuestra mente. ¿Eso quiere decir que ahora todos ustedes tienen que comprarse un libro de teología sistemática y leer todos los días? No. Lo que sí quiere decir es que nosotros tenemos que permitir que lo que gobierne nuestra mente y lo que más queramos aprender sea de Dios. Que ese sea el filo de navaja acerca de qué leo, qué no leo, qué veo, qué no veo, qué hago, qué no hago. Renovar nuestra mente básicamente es decir, ok, ¿qué es lo que piensa Dios que debo hacer con respecto a mi trabajo? Bueno, voy a ir a ver. Después tengo que tomar una nueva decisión. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de este pleito que estoy teniendo? Bueno, voy a ir a ver. ¿Qué es lo que Dios dice con respecto a X o Y? Bueno, voy a ir a ver. Y yo resuelvo todos mis problemas acudiendo al Señor y veo qué es lo que dice su palabra para cada una de las situaciones en las que yo estoy viviendo. ¿Qué dice Dios acerca de mi relación de pareja? Porque el mundo va a decir todo lo que ustedes quieran escuchar de relaciones de pareja. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Y cómo hago para meter estos pensamientos en mi cabeza para yo poder ser la clase de persona que tiene una buena relación de pareja? ¿Qué piensa Dios acerca de mi tiempo libre? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de cómo debo yo pasar mi tiempo libre? Y uno dice, y no sé, bueno, voy a ir a ver. Entonces uno renueva la mente de uno y entran las cosas buenas en la mente de uno. No es tanto un tema de hacer un devocional de 10 minutos, de leer la Biblia y luego vivir una vida normal, tampoco es eso, aunque los devocionales son espectaculares. Pero no se trata de, voy ahora 20 minutos de Dios y check, y sigo el resto de mi día. Sino que es que todo el día nosotros estemos pensando, ¿qué piensa Dios acerca de esto? ¿Qué piensa Dios acerca de esto? Y requiere un compromiso muy grandote de decir, nada entre a mi mente a menos que esto glorifique a Dios. Nada. Requiere también humildad decir, yo sé lo que yo pienso al respecto de esto, pero me interesa más saber qué es lo que piensa Dios al respecto. Bueno, requiere mucha humildad decir, yo sé lo que yo creo, pero me interesa saber más qué es lo que Dios cree. Y me interesa más que eso sea lo que gobierne mis decisiones, no estos de acá. Requiere humildad. También requiere fe. Decir, como yo creo este montón de cosas, pero quiero creer lo que Dios cree con respecto a estas cosas. No es quiero que Dios se acomode a mi manera de pensar, es que quiero que mi manera de pensar sea la misma que la de Él. Hay un problema que yo tengo bastante en consejerías. Que, bueno, todo pastor tiene consejerías. Y es como un tema recurrente. Alguien viene y me dice que tiene un problema. Bueno, todos tenemos problemas. Entonces yo abro un pasaje de la Biblia y les digo lo que la Biblia dice al respecto. Usualmente eso es lo que uno hace en una consejería. Después nos damos cuenta que lo que esa persona creía era diferente a lo que la Biblia decía. Pues por eso estaba teniendo ese problema. Entonces usualmente yo le digo a la persona, bueno, es que tenés que cambiar lo que vos crees. Vos creías que esto era cierto, pero realmente es esto. ¿Okay? Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y luego la persona me dice estas dos palabras que me dicen mucho. Es que, bueno, son más palabras. Es que eso es muy difícil. Es difícil. Y ahí nos quedamos parados. Porque hasta que la persona decida creer en la palabra de Dios, no avanzamos. Digamos, si la persona no dice, está bien, parece difícil, pero yo creo en estas cosas, ya es otra historia, ya se renueva la mente de la persona y se transforma. Pero a veces nosotros sabemos lo que dice la palabra de Dios y decimos, tal vez esta es para el Rolando dentro de 10 años, pero no el de hoy. Esta está muy difícil.
Y a veces si nosotros no verdaderamente creemos en la palabra de Dios, si no somos verdaderamente transformados en nuestro interior, cuando hacemos las cosas que nos mandan a hacer, las hacemos con hipocresía o a medias o sin fe, porque realmente no estamos creyendo lo que estamos haciendo. Algunas obras externas por obligación, pero no un cambio verdadero de corazón y mente. Entonces, renovar la mente es un acto de fe. Es ver la palabra de Dios y decir, ahora yo creo en eso. Creer, además, que orar es hacer algo concreto. O sea, como cuando yo estoy orándole a Dios y estoy realmente hablando con Él, creer que Él me está escuchando, creer que me está respondiendo, es un acto de fe. Toda la vida cristiana es un acto de fe. Cuando Dios le pide a uno que haga las cosas antes de que viva las consecuencias de las cosas. Y Dios le pide a uno que haga las cosas antes de sentir los sentimientos bonitos de hacerlas. Como perdonar. Dios le dice a uno, perdone. Y uno dice, bueno, pero es que no me siento listo para perdonar. Pero Dios no dice, hasta que se sienta listo para perdonar, usted puede perdonar. Eso, usted perdona y después siente las cositas lindas que vienen por perdonar. Y uno no lo quiere hacer. Porque uno no cree en estas cosas y son actos de fe. Es muy difícil vivir la vida cristiana sin fe. Y hasta que ustedes no crean, ni yo tampoco, hasta que nosotros no creamos, no vamos verdaderamente a transformarnos. Vamos a estar haciendo las cosas como superficialmente porque nos están diciendo que las hagamos y nada más vamos a estar ahí, pero hasta que nosotros digamos lo que dice en ese libro es lo que yo creo, no vamos a sentir esto. No vamos a poder adorar apropiadamente a Dios, porque adorar apropiadamente a Dios requiere una mente transformada y renovada además. Pero vean qué bonito lo que nos dice el texto que pasa cuando alguien sí dispone su mente a ser transformada por Dios en vez de aferrarse a su propio entendimiento. Nos dice en el capítulo 12, dice, renueven su mente, ¿verdad? Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. O sea, si nosotros nos disponemos a ser transformados por Dios, número uno, si nosotros renovamos nuestra mente metiéndole las cosas que son del Señor, número dos, entonces vamos a tener lo suficiente para poder discernir cuál es la voluntad de Él. Vamos a tener una mente que entiende y que discierne qué es lo que Dios manda de nosotros, en vez de estar pegando batazos al aire. Y esto es una belleza, porque una mente renovada puede entrar a la Biblia y entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y entiende y discierne, y no solo discierne, le gusta. Cuando yo empiezo a adoptar las creencias de Dios como las mías, cuando yo veo sus mandamientos me empiezan a gustar. Cuando veo las prohibiciones me encantan. Cuando me dicen que haga cosas me encanta todavía más, porque ya puedo discernir lo agradable que son estas cosas. Ya tengo una mente distinta, ya creo cosas distintas. Y lo lindo es que una mente renovada se da cuenta que lo que Dios pide de nosotros es bueno, es agradable y es perfecto. Una mente que no está renovada ve las cosas que Dios pide y no las ve ni buenas, ni agradables, ni perfectas. Las ve como trabajosas. Las ve como obligaciones. Las ve como sacrificios innecesarios. Las ve como prohibiciones, porque no tiene una mente transformada. Pero una persona que tiene una mente transformada ve toda la palabra de Dios y como ya entiende, se goza en ella. Dice el Salmo 1, bienaventurado es aquel que no anda en los caminos de los escarnecedores ni los pecadores, o sea, que no se conforma al mundo, sino que medita en la ley del Señor día y noche, sino que transforma su mente y en ella se encuentra su delicia. Discierne que es buena, agradable y perfecta. Si ustedes ahorita al leer sus Biblias, lo que ven no es bueno, no es agradable y no es perfecto, es un tema de transformación y renovación de mente. Porque lo que está ahí es bueno, agradable y perfecto. Solo que yo todavía no lo veo. Pero el problema no está en lo que está ahí, está en lo que yo tengo acá. Una mente amoldada al mundo llega a oír una mente amoldada al mundo al llegar a oír las palabras de Dios no va a entender. No va a entender, no va a querer, no le va a gustar.
¿Cómo que yo tengo que dar un 10% de mis ingresos? ¿Están locos? ¿Ustedes saben cuánto me costó esa plata? Jamás. ¿Verdad? Por ejemplo. ¿Cómo que yo tengo que ir a hablarle de Jesús? ¿Qué? ¿Cómo que yo tengo que negarme a mí mismo? ¿Están locos? Esto es horrible. ¿Cómo que yo tengo que ir todas las semanas de mi vida a pasar 2 horas con gente que apenas estoy conociendo, que de fijo son iguales de malos que yo? Uno no entiende, porque no tiene una mente renovada. ¿Cómo que yo tengo que esperarme hasta estar casado con alguien para poder tener intimidad sexual con esa persona? Jamás, nadie hace eso. ¿Cómo me están a mí restringiendo tanto? ¿Cómo que tengo que amar a mis enemigos? ¿Usted sabe lo que esa gente me hizo? ¿Cómo que tengo que perdonar 70 veces 7? ¿Cómo que tengo que honrar a mis papás? ¿Cómo que tengo que someterme a mi esposo? Es una mente que no está renovada, entonces no entiende. No ve lo agradable y lo perfecto de estas cosas, porque está operando con creencias equivocadas. Pero una persona que tiene la mente de Cristo, como dice Pablo, entra a su Biblia y como dispuso su mente para que sea renovada por Dios, solo encuentra tesoros. Solo encuentra tesoros. Uno va leyendo la Biblia y uno dice, sí, yo pensaba que la vida era así, pero es así. Yo pensaba que amar a mi esposa era así, pero era así. Y uno empieza solo a quitarse todas las cosas malas y a adoptar todas las cosas buenas. Y en vez de resistirme, en vez de decir, qué bueno esto, pero eso no es para mí. Esta de por acá, bueno, es que estamos en el siglo XXI, esta está muy difícil. Esta de por acá, bueno, las mujeres no eran así como eran ahorita. Y empieza uno a no querer ser transformado por lo que está leyendo. Y no solo estoy hablando de la Biblia, porque yo sé que a muchos de ustedes les cuesta un toque leer, pero también los sermones que oímos, las oraciones que hacemos, las circunstancias que vivimos, todas son oportunidades para que el Señor transforme nuestra mente. Si una mente dice renovada, no podemos discernir qué está arriba y qué está abajo, no podemos discernir nada, no sabemos nada. Si una mente renovada, no sabemos qué es adoración o qué es idolatría, no sabemos qué es legalismo o qué es obediencia, no sabemos la diferencia entre una y la otra, no tenemos idea. Si una mente renovada, no sabemos qué es lo que Dios ama y no sabemos qué es lo que Dios odia. Y tampoco sabemos por qué ama lo que ama y por qué odia lo que odia. Tampoco sé esas cosas si yo no estoy renovando mi mente. Pero entre más renovamos nuestra mente, porque recuerden, eso es un proceso continuo, estamos siendo constantemente transformados. Entonces, cada vez más yo voy entendiendo. Cada vez más todo va teniendo sentido. Cada vez más la Biblia sabe más rico cuando la consumo. La Biblia es como el único libro que entre más uno lo lee, uno más lo disfruta. Y entre más eso pasa, curiosamente más la gente del mundo van a decirle a ustedes que están locos. Porque según ellos y sus creencias, ustedes están locos. Pero ustedes van a darse cuenta que los locos son ellos. ¿Por qué? Porque ya entienden la verdad que está en la palabra de Dios. Esto es como lo opuesto a lo que hacen ciertas sectas, que es como un coco wash. A las sectas y a los grupillos les gusta como un coco wash a las personas para que piensen cosas que nada que ver. Esto es más como un coco renew. ¿Verdad? Es como renovar la mente hacia donde debió haber estado en primer lugar. Y ven, chicos, la vida cristiana no es una vida de modificación de comportamiento. Eso son otras religiones. Haga esto, no haga esto, compórtese así, no se comporte así, vístase de esta manera, no se vista la otra. No, o sea, y la santificación no se trata de modificación de comportamiento, sino que se trata de la transformación de nuestra mente. La pelea nuestra no es por cambiar lo que hacemos, sino es por transformar lo que creemos. Y al transformar lo que creemos, cambiamos cómo nos comportamos. Pero la batalla grande es esa, es una transformación de la mente. Cuesta mucho más transformar lo que uno cree y lo que uno piensa que lo que uno hace. Yo puedo hacer las cosas de manera hipócrita, pero cambiar lo que yo creo, ahí es donde se encuentra la pelea del cristiano. Y lo lindo es que Dios dice que pelea esa pelea por nosotros. Él es el que nos transforma, uno solo sencillamente tiene que estar dispuesto. Y ahora, cuando esa nueva mente entra a la Biblia, o está en la iglesia, o está en un grupo pequeño, o está sirviendo al necesitado, o está dando, o lo están insultando por su fe, o está evangelizando, cualquiera del montón de cosas que aparentemente no son tan agradables, más bien esa persona está enormemente gozosa. Porque ahora sus sentimientos sí nacen de las creencias correctas. Ya puede vivir una vida cristiana. Por ejemplo, es muy difícil perdonar a alguien. No, es muy difícil
Sí, perdonar a alguien por completo cuando en mi cabeza yo tengo una creencia que dice yo perdono pero no olvido. Imposible. Pero ¿qué pasa si yo cambio mi creencia? Y yo digo Dios perdona y olvida. Por tanto yo también. Porque muchos de nosotros estamos tratando de cambiar comportamiento sin transformar nuestra mente. Quiero perdonar a tal persona, pero miran, ¿cómo me cuesta? Sí, porque uno tiene creencias equivocadas. Quiero venir aquí domingo tras domingo y estar con las personas, pero ¿cómo me cuesta? Sí, porque no tenemos las creencias adecuadas. Si uno creyera las cosas que son, no cuesta. A mí me dice domingo tras domingo, no, entre semana tras semana me dice, ya quiero que sea domingo. Ya quiero que sea domingo, ya quiero que sea domingo. El domingo a la noche me dice, estoy triste porque ya no es domingo. Yo le digo lo mismo, ya quiero que sea domingo. Y no es por el aire acondicionado, porque no hay. No es por nuestras herramientas audiovisuales espectaculares, ni siquiera son por los sermones espectaculares que hay, que a veces son espectaculares. Ni siquiera es eso, es porque nosotros sabemos qué es la iglesia. Nosotros sabemos qué es la predicación de la palabra, sabemos qué es la cena del Señor, sabemos qué es la oración, sabemos qué es cantarle canciones y creemos lo que la Biblia dice con respecto a esas cosas. Entonces uno se emociona demasiado porque uno quiere ir a donde el Señor dijo que hay bendición. Hay cero esfuerzo de por medio, cero, porque uno tiene una mente renovada. Ahora, mi mente está también sucia en un montón de cosas, no creo que yo alcance estas cosas, pero estoy dando como ejemplos como bien puntuales. Y eso es lo bonito. Es como un círculo virtuoso. Yo me dispongo al que el Señor me transforme, renuevo mi mente por medio de la palabra, discierno la voluntad del Señor, me encanta. Siento demasiado deleite y placer en esto, por ende me dispongo a ser más transformado, se renueva nuestra mente, discierno aún mejor, me gusta todavía más. Entonces, y se vuelve un círculo o un ciclo virtuoso, en donde cada vez yo estoy siendo transformado de gloria en gloria, de gloria en gloria, y siendo progresivamente santificado, sencillamente porque yo estoy renovando mi mente. Y sigue, y sigue, y sigue, y cada día que pasa, yo no sé si ustedes lo sienten, fijo muchos de ustedes sienten esto, cada vez uno tiene menos pensamientos de uno y tiene más pensamientos del Señor. Lentamente cada vez el Señor como que va empujando esas cosillas de uno que a uno que no corresponden a Él, y cada vez uno empieza a ser más como Él. Yo no sé si yo tengo una mala memoria o se me olvidan muchas cosas mías. Ayer estaba en esa reunión del cole y me decían, ma, ¿se acuerda cuando usted no sé qué? Y yo, no, ya no me acuerdo. Ma, ¿por qué hiciste tal cosa? Y yo, no, tampoco me acuerdo, no sé, no sé, no soy ese ma. No sé si a ustedes les pasa eso, como que la vida pasada de ustedes, los pecados pasados, entre más están con el Señor, más se más chiquitillo, más chiquitillo, más chiquitillo, más chiquitillo, más chiquitillo, más chiquitillo, más chiquitillo. Las creencias que uno tiene equivocadas se hacen más pequeñitas, más pequeñitas, más pequeñitas, más pequeñitas, a tal punto que nada más se encogen en completa irrelevancia y se desaparecen. Ahora, ¿cómo hago yo para hacer esto? Ya para terminar. Porque todo suena muy bonito, pero ¿qué hago? La Biblia nos dice, y nos dice de manera de analogía, que si ustedes tienen sus Biblias pueden verlo en Efesios capítulo 4, versículo 21 hasta el 24. Y se los voy a leer. Lo que nos dice la Biblia es que nosotros hacemos esto haciendo dos cositas: quitándonos ropas viejas y poniéndonos ropas nuevas. Quitando cosas y poniendo cosas. Arrancando y sembrando, destruyendo y construyendo. Son las dos cosas al mismo tiempo que uno está haciendo. Dice Efesios capítulo 4, versículo 21. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre. Quítenselo. Nada más. Quítenselo. Uno quiere como agarrar como cositas del viejo hombre. Quítenselo, no servía para nada. Que se corrompe según los deseos engañosos. Y va la segunda. Y que sean renovados en el espíritu de su mente. Y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. O sea, agarro todas las cositas viejas mías, las boto, y después me voy y me visto de todo lo que Jesucristo es.
y pienso todo lo que Jesucristo piensa. Y empiezo a botar ropa vieja, comprar ropa nueva, botar ropa vieja, comprar ropa nueva, botar ropa vieja, comprar ropa nueva. Y ustedes pueden hacer un ejercicio práctico bien bonito. Yo les iba a traer a ustedes una hoja de papel para que hicieran esto, pero después pensé que no tienen escritorios, entonces no pueden escribir ¿verdad? Como en la mano. Pero sería bonito que ustedes, si tienen el chance, hagan una lista de estas ropas viejas. ¿Cuáles son pensamientos y creencias arraigadas que ustedes tienen que no los dejan ser transformados? Y luego, al otro lado, ¿cuáles son esas ropas nuevas que el Señor quiere que se pongan? ¿Cuáles son las creencias que Él quiere que ustedes tengan en vez de estas? Porque si yo quito estas y aquí queda un vacío, algo tiene que llenarlo. Entonces lo que yo quiero es quitar lo malo, poner lo bueno. Y cuando ustedes tienen esa lista, ustedes ven la lista de las cosas nuevas, de las ropas nuevas, de lo que la Biblia nos dice, de cómo se viste el Señor Jesús, y ustedes deciden que van a creer en eso. No es que no solo lo escriben y dicen, ay, qué difícil, Señor, cámbiame. Y ya no, es como, yo creo en estas cosas. Yo voy a ser esta persona por el Espíritu de Dios que está en mí. Y de esa manera podemos abandonar la idea de que nosotros tenemos algo que sumarle a la sabiduría divina. Y de esa manera podemos decir como, bueno, este par de zapatos son horribles, pero me gustan un montón. Tal vez me combinan bien con esta ropa nueva. Es como, bote los zapatos viejos también. Todo. Esa es la primera cosa que uno puede hacer. Y la segunda, para que esto no sea algo agotador para ustedes, es que dependan del Espíritu Santo para la renovación de su mente, no de sus propios esfuerzos. Nos dice 1 Corintios 2, versículo 9 al 11. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Cosas que uno ni siquiera se puede imaginar. De maravillas es lo que el Señor le preparó a nosotros que lo amamos. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Entonces el Espíritu Santo que habita en ustedes y en mí, conoce a Dios, escudriña a Dios, tiene intimidad con Dios, sabe todo de Dios. Dice, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. La única manera de entender los pensamientos de Dios es por medio del Espíritu de Dios que lo entiende. Y si ustedes ceden eso, y esto no es una cosa mística como que nada más me tengo que decir como un encantamiento raro para que, no es nada de esas cosas. Sencillamente es que le cedan el mando. Es así de fácil. Es que le cedan el mando. ¿Saben que yo dejar que el Espíritu Santo renueve mi ser de adentro hacia afuera? Que Él quite lo que quiera quitar, que Él ponga lo que yo vaya a poner. Yo voy a meter en mi cabeza las verdades de Dios, y cada vez que yo sienta que yo quiero aportar algo, es como, no, Señor, es el Espíritu Santo que va a traer este conocimiento de Dios, es el Espíritu Santo que va a renovar mi mente. Yo soy todo tuyo. Como dijo yo la vez pasada, soy un sacrificio vivo, toda la carne está en el asador, totalmente rendido a vos. Pero nosotros no nos transformamos a nosotros mismos, nosotros dejamos que el Espíritu nos transforme. Entonces no es trabajoso. De hecho, Jesús dice, vengan a mí los que están trabajados y cansados y yo los haré descansar. Tomen mi carga porque mi yugo es ligero, mi yugo es fácil, ligera es mi carga. No se debería sentir trabajoso. Más bien uno está llevando un yugo muy sencillo porque el Señor lleva la parte grandota. Uno sencillamente confía en Él. Y lo último, vuelvan sus vidas una constante persecución de conocer a Jesucristo. Esa es la manera más fácil de renovar la mente de uno. Perseguir el conocimiento de Jesucristo. No el conocimiento de datos curiosos acerca de Jesucristo. No el conocimiento de fechas históricas y reyes de Israel, aunque sirven para ciertas cosas. No conocimiento acerca de cómo puedo conciliar la predestinación con el libre albedrío, aunque también tiene su lugar. Yo no estoy diciendo nada de esas cosas.
es una persecución constante de conocer a Jesucristo. Y Jesucristo no es una idea, es una persona que yo tengo que ir a conocer. Nos dice Pablo en Filipenses 3:8, aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Todo es, y después lo dice, es estiércol. De hecho, la palabra que él usa ni siquiera es estiércol, porque la palabrilla que está por ahí es slang de estiércol, es más bien caca. Lo que él está diciendo, todo lo considero, y usa la palabra para que pegue fuerte, y este hombre era, si alguien tenía la sabiduría del mundo era este hombre, sabía de todo, sabía de filosofía, sabía de letras, sabía del Antiguo Testamento, sabía de oratoria, sabía de todo lo que ustedes se pueden imaginar, era de el fariseo de todos los fariseos, tenía el prestigio de todo Israel, además era ciudadano romano, tenía todos los privilegios de ser un ciudadano romano, y dice, todo este montón de cosas que el mundo alaba, caca, a la par del valor inconcebible de conocer a mi Señor Jesús. Conocer a Jesucristo es el punto. No es conocer acerca de Jesucristo, es conocer a Jesucristo. Dice Efesios capítulo 3, versículo 17, que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender, vean qué bonito, con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. ¿Y qué es lo que pasa cuando hacemos eso? Para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Entre más conozco la maravilla de nuestro Señor Jesucristo, más lleno estoy de la plenitud de Dios, más transformado voy a estar, mejor adorador voy a ser. Porque ahora yo no estoy aprendiendo y conociendo las cosas del mundo, ahora estoy aprendiendo y estoy a los pies del Hijo de Dios, literalmente. Y nuevamente, no es una idea, no es una serie de doctrinas, es una persona. Último texto para ya cerrarles. Muchos de ustedes, y a mí también, de hecho, muchos de nosotros nos cuesta entender la Biblia y las cosas que el Señor nos dice. Y a Pedro también le costaba, aparentemente. Entonces no estamos solos, a Pedro le costaba esto también. Dice 2 de Pedro en el versículo 3. Capítulo 3, versículo 13. Le dice él a los santos, consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo que escribió sus cartas, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de escrituras para su propia perdición. No es fácil entender estas cosas, por eso nos requiere toda una vida para verdaderamente entenderlas. Pero por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia. Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, si ustedes quieren transformar y renovar su mente, aquí está la clave: crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es solo crecer en Él. Entonces, iglesia querida, volviendo a la analogía nuestra nutricional, no coman papitas fritas. No metan a su mente comida mala que no sirve de por sí. Y no coman solo teología o Biblia porque les toque y son cristianos. Un cristiano ahora tiene que estar leyendo su Biblia. Coman de Cristo. Conozcan a Cristo. Estén con Cristo. Órenle a Cristo. Aprendan de Cristo. Que Él sea el enfoque de nuestras mentes. Que la meta no sea conocer de Él, sino que sea conocerlo a Él. Y que al conocerlo a Él, podamos ser como Él es. Esa es la vida cristiana. Y cuando termina Pablo
la segunda carta de Corintios, la primera carta de Corintios, todo este tema de la sabiduría de Dios y la insensatez del mundo. Al puro final él dice algo que es demasiado bonito y se lo dice a la iglesia como un hecho. Y también me gustaría decírselo a ustedes. Él le dice a la iglesia, ustedes tienen la mente de Cristo. Como algo que ya tienen. Ya la tienen. Entonces no es como que ustedes tienen que ir por ella. Ya el Señor se las dio. Lo único que tienen que hacer es crecer en Él. Pero aquí, si ustedes han sido rescatados, perdonados y justificados por el Señor, ustedes tienen la mente del Señor y lo único que tienen que hacer es conocerlo más. Y al conocerlo más, el resto de su vida se va a transformar por completo y van a ser adoradores como el Señor manda que seamos. Déjenme orar. ¿Cómo hacemos, Señor, para no distraernos con las cosas sin importancia de este mundo? ¿Cómo hacemos para verdaderamente ceder ante vos este mando? Yo creo que nosotros somos tan tercos que nunca lo vamos a hacer a menos que vos te mostres glorioso y majestuoso en nosotros. Entonces, Señor, vos que sos lo más bello que existe, lo más sabio que existe, lo más alto que existe, lo más dulce que existe, mostrate de esa manera ante tu iglesia. Crea en todos nosotros un apetito insaciable por conocerte. Crea en nosotros un deseo que no se apaga por conocerte más y entenderte mejor. Que las personas que están aquí, Señor, que pelean por no conformarse con el mundo, Señor, peleen la batalla sencillamente conociéndote a vos, persiguiéndote a vos, amándote a vos. Cuando nuestras almas están llenas de vos, Señor, los deseos del mundo y los de la carne se vuelven particularmente pequeños. Entonces danos a todos, Señor, aquí una mente renovada, un alma transformada. Y que toda esta iglesia pueda vivir una vida santa, no por sus esfuerzos, sino porque vos les transformaste sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén.